Hermanos, buenas tardes, que el Señor nos bendiga en esta hora, a la hora que usted nos esté viendo en su hogar. Le damos la bienvenida en este tiempo, en este espacio en que la Iglesia de Nazareno de Blue Island, la Iglesia Hispana de Nazareno de Blue Island, deseamos compartir un tiempo de adoración con usted y de palabra también de parte de Dios. En esta hora quiero invitarles a que hagamos una palabra de oración y pongamos este tiempo en las manos del Señor, para que permitamos que el Señor hable a nuestro corazón, que el Señor ministre a nuestras vidas, que el Señor supla en las necesidades que tenemos en este tiempo. Así que ahí donde está en su hogar, le voy a invitar que esté listo para este tiempo de oración con su Biblia, y en el momento que vamos a estar orando, le invito a que usted lo haga en su hogar también. Así que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu bondad, por tu misericordia en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, que tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Y entre tantos atributos tuyos, Señor, esto realmente es algo que nos anima, nos da esperanza y nos da también un motivo por qué alabarte por tus bondades en nuestras vidas. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que haces y gracias por lo que sabemos que tú harás en favor nuestro, Señor. En este tiempo de necesidad, en este tiempo de crisis, de incertidumbre, no nos queda más que confiar en tu bondad, no nos queda más que confiar en tu benignidad, no nos queda más que confiar, Señor, en ti. Y te agradecemos, Señor, porque podemos confiar en un Dios que es fiel, en un Dios que no cambia, en un Dios, Señor, que nos sigue amando y que hace todo, Señor, para que tu pueblo, Padre Celestial, pueda mantenerse en sintonía y en comunicación contigo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que tú recibas nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, inspira, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu para cantarte, para alabarte, pero también te pedimos, Señor, en esta hora, que tú hables a nuestro corazón a través de tu palabra, a través de tu siervo en esta tarde. Bendice ese tiempo, pues, Señor, y bendice a tu pueblo que está ahí en sus hogares y a nosotros de este lado también. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar que tomen sus Biblias y vamos a abrir en el libro de los Salmos, capítulo 34. Así que si usted no tiene su Biblia a su mano, le voy a invitar que rápido vaya, la busque, o si tiene su teléfono o el dispositivo, su tableta, donde quiera que pueda leerla. Un poco difícil si usted está viendo a través de su teléfono esto. Entonces busque su Biblia y abra en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, y vamos a estar leyendo el versículo 4 al 8. Salmo 34, versículos del 4 al 8. Es un hermoso salmo que nos habla de la protección de Dios para nuestra vida, y es lo que nosotros necesitamos en ese tiempo, confiar en la protección de Dios. Dios siempre nos protege. Dice la palabra del Señor, Salmo 34, versículos del 4 al 8. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Gloria a Dios. Este último versículo es un versículo que nos alienta, nos anima a confiar en el Señor, que nos anima a apoyarnos en Él. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Hay bendición cuando nosotros confiamos en el Señor. Vamos a adorar al Señor en esta tarde. Vamos a cantar un par de alabanzas. Y una de las alabanzas, la primera alabanza que vamos a
a compartir y que le vamos a invitar a que usted se una con nosotros ahí en su hogar cantando, nos habla de la actitud que debemos de tener hacia el Señor, la actitud de agradecimiento que siempre debemos tener al Señor por las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros damos gracias a Dios, Dios recibe esa gratitud como una ofrenda, como un sacrificio de olor fragante. Tu pueblo dice gracias. Creemos que en medio de toda la incertidumbre, en medio de todo lo malo que podemos estar viviendo, en medio de las situaciones que nos puedan estar aconteciendo en nuestras vidas en este tiempo, algunas no muy buenas, creemos que en medio de todo eso, Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas, Dios ha hecho cosas buenas en nuestras vidas, porque Dios es bueno, y eso nos alienta a nosotros en medio del dolor, de la tristeza, de la pérdida, en medio de la incertidumbre, en medio de tantas cosas que estamos viviendo, poder decirle al Señor gracias por lo que has hecho
en mi vida. Y agradecemos al Señor en esta hora. Y esta siguiente alabanza queremos compartir con ustedes y exaltar el nombre del Dios en el que hemos creído, el Dios de nuestro corazón, el Dios que nos ha provisto salvación. Este es un canto que muy posiblemente no todos se saben, y si se lo saben, los vamos a invitar a que se unan con nosotros cantando. Eres mi Señor, Salvador.
Te damos gracias, Señor, en esta hora porque eres el Dios eterno en el que hemos creído y en el que confiamos también. En el que confiamos, Señor, para todas nuestras necesidades, para todas nuestras preguntas, nuestras incógnitas, para toda nuestra incertidumbre que pueda haber en nuestro corazón, Señor. Para todo aquello, Señor, a lo que no hayamos respuesta, a lo que no tenemos explicación, podemos confiar en ti. Eres el Dios eterno, eres un Dios bueno, eres el Dios que nos ha amado, Señor, y eres el Dios, Señor, que provee en todo para nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial. En esta hora queremos rogarte, Señor, que nos proveas para nuestra alma, para nuestro espíritu, del alimento de tu palabra. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Trae confortación a nuestra alma y esperanza también, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dejar este tiempo para nuestro hermano Manuel. Vamos a dejar el tiempo para el pastor Manuel, que va a estar compartiendo la palabra del Señor ofertada. Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar en este lugar predicando la palabra del Señor. Dios ha sido bueno y su misericordia es nueva cada mañana. Quisiera, antes de comenzar, tener una palabra de oración para que el Señor nos pueda guiar y también al mismo tiempo pueda ministrar nuestros corazones. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente en este lugar y por este medio, Señor, predicando tu palabra. Señor, te pedimos en este momento que tú nos ministres, que ministres nuestros corazones, Padre, nuestras mentes. Ahí donde estemos, Señor, en este momento, a donde están tus hijos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer, Señor, paz a sus corazones. Ahí, Señor, en sus hogares, Padre, que tú puedas ministrarnos de una manera, Señor, que la palabra, Señor, que sea predicada, Señor, quede en nuestros corazones, Señor, y podamos ponerla en práctica, Señor, que podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor, en el transcurso de la semana, Padre Santo, Señor, en los momentos aquellos donde tal vez vamos a necesitar, Señor, de esta palabra rema, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, en este momento que voy a predicar este mensaje, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me respaldes, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ponga la palabra, Señor, en mi boca, Señor, que tú quieres que llegue, Señor, hasta tus hijos, Señor. Gracias te damos, Dios, por este momento. Te damos gracias por la palabra, Señor, y por todo lo que has hecho, Señor, porque tu gracia, Señor, ha sido, Señor, hasta este momento grande en nuestras vidas, Señor. Podemos decir Ebenecer, Señor, porque tú hasta aquí, hasta este momento, Señor, nos has ayudado, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por tu cuidado, Señor, y gracias por tu respaldo, Señor, en todas las cosas que hemos hecho. En el nombre de Jesús, amén. El hermano Nahum ya le dio lectura al Salmo 34. Es un salmo maravilloso que yo estaré leyendo nuevamente, solamente como para refrescar un poco la lectura. El Salmo 34 lo escribe el rey David en un momento de dificultad, en un momento de persecución, podríamos decirlo así. Y aunque este salmo fue escrito lejos del contexto en el que ahora estamos viviendo y por el que estamos pasando, podemos aplicarlo nuevamente a nuestra vida. ¿Por qué digo lo podemos aplicar? Porque en el contexto del rey David está siendo perseguido por Abimelech, y él finge una demencia, y Abimelech lo arroja de su presencia, es decir, no le hace daño, y lo toma como que si en ese momento él estaba loco. Pero, ¿por qué digo que lo podemos aplicar a nuestras vidas en este momento? Porque estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos de persecución, por así decirlo, porque el miedo ha entrado tal vez a nuestras vidas por la cantidad de información que se ha dado sobre el momento en el que estamos pasando, por la pandemia por la que estamos pasando. El miedo se ha apoderado de muchas personas, podemos decir de la humanidad completa. Tal vez muchos de nuestros hogares cristianos, el miedo ha podido entrar tal vez a nuestros hogares, y hemos en algunos momentos
momento hemos preguntado qué hacer con esta situación. Así que esta palabra la podemos aplicar porque el rey David dice en este salmo, clamé a Jehová y él me escuchó. Si hay momentos que tal vez como seres humanos nos hacemos preguntas por lo que estamos pasando, pero no hay nada mejor que aplicar esta palabra a nuestras vidas y seguir el mismo ejemplo que el rey David nos muestra aquí en su palabra. Dice, yo clamé a Jehová y él me respondió. Yo voy a darle lectura nuevamente al Salmo 34 desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera, voy a leer de la Nueva Versión Internacional, y dice así: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloriará en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltémoslo aún su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno de los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichoso los que en Él se refugian. Amén. Palabra del Señor. Fíjese lo que dice el versículo número 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios lo alabarán. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pero la Escritura dice, y el rey David escribe en este salmo, dice, en todo tiempo bendeciré y alabaré al Señor. Así que, aunque estamos viviendo momentos difíciles, son tiempos en los que creo que más pronto debemos de correr al Señor, más pronto debemos refugiarnos en Él. ¿Por qué? Porque lo que dice el versículo 8 es, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, a este Dios bueno, de la manera en la que lo hacemos por medio de la alabanza y de la adoración, nosotros vemos los resultados de ese Dios bueno en nuestras vidas. Porque el Señor muchas veces nos muestra lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que seguir por medio de cuando nos acercamos a Él en oración. Amén. Esta tarde ya, creo que cuando usted esté viendo este video, queremos retomar el tema de los atributos de Dios. Aquellas cosas que le pertenecen a Dios. Y en este caso quisiera hablar sobre el Dios bueno, el Dios benigno, la benignidad de Dios. El amor es benigno en relación con Dios. Es decir, ¿por qué el amor es benigno en relación con Dios? Porque Dios es un Dios bueno. Amén. La Escritura dice que todo lo que Él hizo, lo hizo bueno. De tal manera que Dios creó cosas buenas, tanto como en la naturaleza, los animales e incluso la misma humanidad. Dios hizo lo mejor y Dios es un Dios bueno. Y así dice el Salmo: prueben y vean que el Señor es bueno y dichosos los que se refugian en Él. Dios es bueno. Ahora, ¿qué es la benignidad? Benignidad se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. Es decir, Dios en su esencia es bueno. La palabra benigno se deriva del latín benignus, compuesta por los vocablos bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. Por lo tanto, esta palabra compuesta significa que es algo concebido o creado para el bien. Y las evidencias de la benignidad de Dios están en todas partes. Es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Es lo que hizo posible que el hombre caído pudiera ser restaurado al favor de Dios. Dios es bueno. Y es eso de que Dios en su esencia es bueno, es la que nos hace a nosotros recobrar, buscarlo a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo fue bueno, y eso está escrito en el libro de Génesis, y vemos que en el huerto del Edén Dios hizo todo maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que crea las cosas que nos van a hacer mal a nosotros,
sino más bien es un Dios que siempre ha buscado hacer las cosas a nuestro favor, para nuestro bien. Y cuando en el huerto del Edén entró el pecado, Dios no fue un Dios que dijo, ahora voy a ser malo con el resto de la humanidad. Mas sin embargo, Dios siempre busca que nosotros lo busquemos a Él. Y eso lo hace que Él sea un Dios bueno. Porque a pesar de que nosotros nos rebelamos en contra de su voluntad, a pesar de que muchas veces nosotros vamos en contra de la bondad de Dios, Él siempre abre una puerta de esperanza para nosotros. Amén. Para que nosotros le reconozcamos. Y eso lo hace un Dios bueno. Porque siendo el Dios poderoso que la Biblia dice que es, siendo el Dios con todo su poderío, Dios pudo haber destrozado todo y crear una nueva humanidad como Él quería, pero más sin embargo nos abrió una esperanza para que nosotros pudiéramos seguir siendo sus hijos. Las evidencias de la benignidad de Dios están en todas partes. La paciencia y la bondad de Dios confirman las palabras del salmista. Bueno es Jehová para con todos, y aunque no seamos dignos de ella, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. La bondad de Dios es evidente en toda su creación. Génesis dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era buena en gran manera. Su bondad nos asegura que el propósito de Dios para nosotros es bueno. Así como los padres desean cosas buenas para sus hijos, nuestro Padre Celestial desea lo bueno para nosotros. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿cómo ese Dios bueno nos permite pasar por circunstancias? Incluso como cristianos nos podemos llegar a preguntar cómo ese Dios bueno que crea todas las cosas para nuestro bien nos permite pasar por la enfermedad tal vez por la pérdida o tal vez por la incertidumbre, incluso por el mismo miedo que mucha humanidad está enfrentando en este momento. Déjeme decirle algo. Muchas veces Dios va a utilizar este tipo de cosas para que su creación despierte y abra los ojos. Muchas veces Dios va a utilizar todo este tipo de cosas y Romanos dice que a los que aman a Dios todas las cosas son para bien. ¿Por qué? Porque en medio de la misma pérdida, en medio de la incertidumbre, en medio del miedo, Dios está haciéndonos fuertes en nuestro ser interior. Por todas estas cosas que estamos pasando, créanme que lo que Dios está haciendo es fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestro ser interior. Nos está probando en el fuego como el oro refinado, para que nuestra fe crezca más cada día. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando todo esto pase, usted y yo vamos a ser mejores cristianos en Cristo. Y nosotros vamos a poder dar palabra de bendición a aquellos que nos encontremos en nuestros trabajos, en nuestras casas, en los lugares afuera donde frecuentemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha probado por medio de esta circunstancia que estamos pasando. Tal vez usted pudo haber enfrentado la enfermedad en este proceso, tal vez la pérdida, pero créanme que no es algo que Dios realmente lo está haciendo porque Dios es malo. No, Romanos dice que todas esas cosas que nos pasan son para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros crezcamos interiormente, que crezcamos, madurar cada día y que seamos mejores cristianos, que nuestra fe aumente. Dios puede utilizar las dificultades para bien, como dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Esto nos da seguridad y ánimo. Podemos depender de la bondad inmutable de Dios, pues su misericordia es continua. Su carácter no cambia y nosotros podemos estar seguros de que Él nos proporcionará cosas buenas según su plan perfecto. Amén. Por su bondad se nos ha dado la oportunidad de escuchar su palabra y recibir la vida eterna al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien.
la bondad de Dios en su corazón, verá cambios trascendentes en su vida. Todo lo que Dios hace en su bendita voluntad es para nuestro bien. Dios es benigno por naturaleza, y eso lo encontramos en toda la Biblia. Muestras de su benignidad para con los hombres la encontramos en toda la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que en la misma escritura Dios nos muestra su benignidad. ¿En qué sentido Dios aplica su benignidad a nuestras vidas? Nahum 1:7 dice: a los afligidos que confían en Él. Dice la escritura en el libro de Nahum 1:7: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. A los afligidos que confían en Él, Dios muestra su benignidad. Ahí es que Dios muestra que Él es bueno, porque Él trae fortaleza en el día de la angustia. Y dice que Él reconoce a los que en Él confían. ¿En qué otro sentido en la escritura Dios muestra su benignidad? Es decir, ¿cómo es que Dios se muestra como un Dios bueno? A los pobres que le siguen. Salmo 68:10 dice: los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Tremendo lo que dice ahí. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. ¿Dónde más nos muestra Dios su bondad? En la escritura. A los que esperan y han confiado en Él. Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Amén. La bondad de Dios también nos dice la escritura, y ahí también Dios nos demuestra que Él es un Dios bueno, bondadoso. Es para todos los hombres. Lucas 6:35-36 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso con nosotros. Dios es bueno con todos los hombres. Dios también muestra su benignidad y se manifiesta en la gracia de su Hijo, que es para salvación. Y esto es lo maravilloso de ese Dios bueno, que Él muestra su benignidad para con el ser humano por medio de su Hijo Jesucristo y por la gracia que Él derrama para salvación en nosotros. Tito 3:4-7 dice de la siguiente manera: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nada de lo que nosotros pudimos haber hecho para nuestra salvación nos hubiese salvado. Nos salvó solamente ese Dios bueno, ese Dios benigno y su misericordia. Es la única manera en la que nosotros pudimos ser salvos, por esa gracia maravillosa que está llena de misericordia y de benignidad, y eso solamente proviene de un Dios bueno. Amén. ¿Dónde más encontramos la benignidad de Dios en la Escritura? La benignidad de Dios la encontramos también en Efesios 2:7, y dice de la siguiente manera: para mostrar por los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios es un Dios bueno, y esa benignidad se ve extendida por los siglos de los siglos. Pero lo más maravilloso de la benignidad de Dios es que la Escritura nos dice que esta benignidad de Dios, eso de que Dios es bueno, hace un trabajo enorme en nuestros corazones y nos guía al arrepentimiento. Miren lo que dice Romanos 2:4: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? No podemos ignorar eso. Ese Dios bueno nos da la oportunidad de que nos arrepintamos y le busquemos en todo momento. En todo momento Dios está dispuesto a escuchar y
y ver nuestro arrepentimiento. Dios es bueno. Muchas veces pensamos que la gracia y la misericordia y la benignidad de Dios con nosotros es una licencia para pecar. Y esto es peligroso porque nuestra vida puede convertirse en un constante ciclo de peco, clamo a Dios por misericordia y Él me perdona. Así que momentos después vuelvo a pecar, vuelvo a clamar y Dios me perdona nuevamente. Y tomamos la sangre de Cristo como un lavado donde me lavo las manos cada vez que hago o que cometo una falta. Y quiero hacer un paréntesis para decir algo sobre esto. Aunque este Dios es bueno y misericordioso con nosotros, no podemos jugar con esa bondad y esa benignidad de Dios. No podemos vivir una vida donde nosotros veamos a Dios como el objeto o el amuleto que nos salva de vivir una vida pecaminosa. Y cuando hablo de una vida pecaminosa, estoy hablando de todas aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, de todas aquellas cosas que muchas veces consciente o inconscientemente cometemos, pero que son una transgresión a la voluntad de Dios y a la misma palabra de Dios. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bueno y lo hemos venido viendo a través de la Escritura. Y esa benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento y esa benignidad de Dios está para todos el ser humano. Pero no tomemos el que Dios es bueno a la ligera. No podemos abusar de esa gracia maravillosa que Dios nos ha derramado en nuestras vidas. No podemos abusar de ese plan de salvación que Dios nos ha dado porque pensemos que una vez que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, después podemos llevar una vida que va en contra de la voluntad de Dios. Debemos de tener mucho cuidado con esta situación de tomar la benignidad de Dios o el que Dios sea bueno con nosotros de una manera ligera. Es cierto que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así nos lo enseña la epístola de San Juan. Pero en esta misma epístola que nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3:9. Es decir, no permanece pecando o en el pecado. No es la norma de vida del creyente. El pecado es accidental, no normal. Ha habido en los últimos años un mover teológico que enseña estamos en la gracia y por lo tanto está permitido todo. Han malentendido la gracia de Dios, su misericordia y su paciencia y lo han convertido en una oportunidad de pecar en vez de arrepentirse. Por eso dije hace un momento, no podemos estar tomando a la ligera el que Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es nueva cada mañana, pero el que Dios sea bueno no quiere decir que Dios está contento con la vida que nosotros podamos llevar, alejado de lo que dice su voluntad en la Escritura, alejado de aquellas prácticas que van en contra de lo que Dios ya estipuló para sus hijos como seres amados. Segunda de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa. El Señor es bueno. El Señor es benigno para con la creación. Pero nosotros debemos no ser tardos al arrepentimiento y luchar por una vida que sea agradable al Señor. Luchar porque esa vida de relación con el Señor sea mejor cada día. Que cada día nosotros crezcamos más en la gracia y en la fe. Que cada día nosotros seamos mejores personas. Porque Dios ha sido bueno y su voluntad es que nosotros respondamos de la misma manera en la que Él ha respondido con nosotros. Si Él ha sido bueno y nos ha ofrecido salvación y nos ha ofrecido una segunda oportunidad, no podemos nosotros en ningún momento darle la espalda a Él y tomar la gracia como que si la gracia hubiese sido algo que podemos dejarla a un lado en un momento y recuperarla en otro momento.
Es cierto que la gracia de Dios es una gracia inmensa para nosotros, pero no es una gracia barata, no es una gracia con la que podemos jugar, sino es una gracia que nosotros debemos atesorar en nuestros corazones, y es una gracia que nosotros debemos darle su valor y su lugar correcto a Él. Yo quiero concluir con lo siguiente. Si la benignidad de Dios para con nosotros, nunca habríamos conocido la salvación otorgada por gracia. Si hemos recibido este regalo maravilloso en la esencia de su amor eterno, es necesario que tomemos conciencia de su misericordia grandiosa, manifestada en su sentir interior, benignidad derivada de su amor compasivo por nosotros, y manifestada en la acción de la salvación por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Es necesario entonces que aprendamos a expresar estos frutos alimentando nuestra fe en el Señor, valorando, admirando y apreciando, agradecidos por su amor magnífico y eterno. La benignidad en la Biblia se refiere a un comportamiento ejemplar, todo cristiano proclamando gracia, ternura y compasión. Los valores cristianos muestran excelencia en su comportamiento, en virtud de su benignidad, demostrando amabilidad, integridad y gentileza con sus prójimos, sin crear distinciones. Asimismo, la persona permite ser moldeada por la benignidad del Señor y así cumplir con lo que está escrito en su palabra. Dios nos ha mostrado su amor, su bondad y su misericordia. Y lo que creo que Dios quiere en su santa voluntad es que nosotros mismos vayamos mostrando esto que Dios nos ha enseñado. Porque Él vino a esta tierra como el ejemplo que nosotros debemos seguir. La bondad, la benignidad y la misericordia de Dios debe ser algo que nosotros los cristianos debemos practicar día con día para con nuestros prójimos. Es decir, debemos de ser moldeados a ese carácter que Dios nos modeló a nosotros cuando Él estuvo aquí en la tierra. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es benigno para con nosotros. Y nosotros debemos celebrar esto que el Señor nos ha enseñado. Y cómo es la manera en la que nosotros, como seres humanos que hemos depositado nuestra fe en el Señor, podemos celebrar eso. Es poniéndolo en práctica en nuestras vidas. Es dando testimonio de ese Dios bueno con nuestro comportamiento. La benignidad de Dios en nuestra vida debe ser un comportamiento que como cristianos debemos modelar. Y creo que estamos viviendo momentos difíciles y creo que es un buen momento en el que nosotros como cristianos, acogidos por la gracia del Señor, podemos dar de esa benignidad que Dios nos ha dado a nosotros en nuestras vidas. Son tiempos en los que nosotros podemos mostrar que somos buenos con los demás, incluso con nuestras propias familias, incluso con nuestros compañeros de trabajo, con aquellas personas que están a nuestro alrededor, que en este momento tal vez están pasando un momento difícil. Ahí es el momento donde nosotros podemos responder a lo que el Señor exige, ser buenos y misericordiosos con los demás. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, así como lo fue para mí. Dios habló a mi corazón, Dios ha sido bueno con nosotros y creo que nosotros podemos corresponder de la misma manera a la que Dios ha correspondido a nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga, les amamos en el amor del Señor Jesús. Amén. Pastor, ¿no? Gracias a Dios. Gracias, hermano, por la palabra. Dios es bueno, hermano. De eso no nos cabe duda. Dios es bueno. Dios nos muestra su bondad en cada instante. Dios ha mostrado su benignidad en cada momento, como decía el hermano Manuel. Desde el principio en la creación, lo que Dios hizo y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Y vemos la benignidad de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros también tenemos que modelar o seguir el ejemplo de nuestro Padre en benignidad. Así que debemos de ser buenos con Dios, con nuestro prójimo, claro, con Dios,
debemos ser fieles, pero debemos ser buenos con nuestro prójimo, debemos ser buenos con nuestros hermanos. Y yo creo que es tiempo, en este momento, tiempo de necesidad, de que podamos mirar hacia alrededor, que podamos ver las necesidades, poder palpar las necesidades de las gentes, de las personas y poder extender la mano. Yo quiero invitarlas en esta tarde. Claro, voy a hacer una oración para concluir, pero quiero invitarles en esta tarde a que consideremos el poder ayudar, el poder mostrar esa benignidad, ¿verdad? Quiero invitarles en esta hora como congregación a nuestra iglesia, si alguien más se quiere agregar, pues bienvenido aquí en el área, a que podamos juntar alguna despensa, algunas cosas de primera necesidad y poder ofrecer, poder extender la mano a alguien que tenga necesidad en este tiempo. De hecho, ya estamos viendo algo como familia, estamos trabajando en eso y nos gustaría que como iglesia nos involucráramos también, ¿verdad? Así que les extiendo un llamado como iglesia a que podamos seguir el ejemplo de nuestro Padre en cuanto a benignidad. Todo aquello que sale del corazón, todo aquello que nace de lo bueno, ¿verdad? Cuyo propósito es hacer bien, eso es benignidad. Así que sigamos el ejemplo de nuestro Padre y hagamos bien a aquellos que amamos y aún a aquellos que no conocemos. Quiero invitarles a que terminemos con una oración. Vamos a pedir al Señor que Él bendiga su palabra en nuestras vidas, esa palabra que ha sido sembrada y que pueda traer fruto para la gloria de Dios. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Agradecemos tu bondad, tu misericordia. Agradecemos que eres bueno con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora pedimos que tu palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón, esa palabra que hemos oído, Señor, te pedimos que tú la bendigas, que la hagas fructificar y que nos mueva, Señor, no solamente a considerarla, no solamente a amarla, no solamente a atesorarla, que no solamente haya movido, Señor, nuestras emociones, pero también, Señor, que nos mueva a actuar. Padre, ayúdanos a que como tú eres bueno, siendo hijos tuyos, ayúdanos a imitar tu benignidad también. Ayúdanos, Señor, a poder, oh Padre Santo, mostrar tu amor para con tus hijos, para con nuestros hermanos y para aún con aquellos que no te conocen, a través de extendiendo, Señor, nuestra mano, supliendo sus necesidades básicas. Te damos gracias, Señor, y te pido una bendición especial para tu pueblo en esta semana que comenzamos. Te agradecemos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Estamos un poquito lejos todavía de poder volver a la nueva normalidad, así que vamos a estarle actualizando acerca de las noticias o lo que usted puede ver acerca de lo que el gobernador va diciendo. Pero cuando sea el momento de que nosotros regresemos, vamos a estar preparando, vamos a estar listos y vamos a estar avisando acerca de qué es lo que vamos a hacer y cómo que vamos a regresar. Así que mientras estamos en contacto, les invitamos a que sigan estas transmisiones y van a ver algunas cosas que vamos a estar ofreciendo para poder traer enseñanza bíblica a sus hogares a través de estos medios también. Así que mientras tanto, les invitamos a que estén en contacto a través de este medio. Que el Señor los bendiga.